Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Me emociona muchísimo tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en un nuevo tema jugoso y lleno de misterio. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y también más enigmáticas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, este tema siempre genera revuelo y montones de opiniones encontradas. Y es que desde que protagonizaron Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta para nosotros, la química entre ellos traspasó la pantalla. Y claro, la pregunta que todos se hacen es, ¿hubo romance secreto? ¿Fue todo una simple pero intensa amistad? ¿O hay algo más que se oculta detrás de las cámaras y las alfombras rojas? Vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que podemos deducir de sus interacciones. Vamos a repasar momentos clave, declaraciones, pistas en redes sociales y, por supuesto, la opinión de expertos y fans. Prepárense porque vamos a desmenuzar este misterio amoroso, o no, hasta llegar al fondo de la cuestión. Pero antes de que nos adentremos en este mundo de especulaciones y emociones, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo y quieren estar al tanto de todas las novedades, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así formar parte de esta gran familia. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Kerem y Hande es fascinante desde el principio. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer capítulo, la conexión entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable. La química era tan palpable que era difícil creer que no había nada más allá de la actuación. Y claro, los fans, con su agudo sentido de la observación, empezaron a notar pequeños detalles, miradas, sonrisas cómplices, gestos cariñosos fuera de cámara. Todo parecía indicar que el amor había florecido también en la vida real. Los rumores de romance se intensificaron a medida que la serie ganaba popularidad. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada movimiento de Kerem y Hande. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya creían, que estaban enamorados. Y para alimentar aún más las especulaciones, tanto Kerem como Hande parecían disfrutar del misterio. No confirmaban ni negaban nada, dejando que la imaginación de sus seguidores volara libremente. Uno de los momentos clave que alimentaron los rumores fue su viaje a Maldivas. Después de meses de grabaciones intensas, Kerem y Hande decidieron tomarse unas vacaciones juntos. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente idílicas, playas paradisíacas, puestas de sol románticas y, sobre todo, la felicidad irradiando de sus rostros. Aunque no publicaron fotos juntos, los fans notaron que los paisajes y los escenarios coincidían, lo que confirmó que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. La prensa turca y los paparazzi hicieron su agosto, aunque las imágenes robadas eran pocas y muy cuidadas, alimentando aún más la teoría de que ellos mismos manejaban el misterio. Se especuló mucho sobre si el viaje fue una decisión puramente personal o una estrategia de marketing para mantener la expectación sobre la serie. Lo cierto es que, independientemente de la motivación, el viaje a Maldivas catapultó su relación al siguiente nivel en la mente de sus seguidores. Pero el punto álgido llegó cuando finalmente hicieron oficial su relación. Después de meses de especulaciones y rumores, Kerem y Hande confirmaron que estaban juntos. La noticia causó furor en las redes sociales y entre sus fans, que celebraron la confirmación de lo que ya sospechaban. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los protagonistas de una exitosa serie se enamoraban en la vida real y vivían felices para siempre. La confirmación llegó a través de una publicación conjunta en Instagram, una foto tomada durante el viaje a Maldivas, con un pie de foto sencillo pero contundente, aquí y ahora. La reacción fue inmediata, millones de me gusta y comentarios inundaron sus perfiles. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraron muy enamorados. Compartieron fotos y vídeos juntos, se dedicaron mensajes cariñosos en las redes sociales y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecían la pareja perfecta, un ejemplo de amor y felicidad. Los fans estaban encantados y soñaban con una boda de ensueño. Asistieron juntos a eventos, alfombras rojas y premieres,
siempre demostrando una complicidad y un cariño que parecían genuinos. Se convirtieron en la pareja del momento, portada de revistas y objeto de deseo para marcas y diseñadores. Su imagen juntos era un imán para la publicidad y su influencia en las redes sociales era enorme. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Se decía que las agendas apretadas de ambos y las presiones del trabajo habían afectado su relación. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia, aunque se venía rumoreando, fue un jarro de agua fría para sus fans, que habían idealizado su relación. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. La separación fue dolorosa y, como es de esperar, generó mucha especulación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las teorías eran muchas y variadas, pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Se habló de celos profesionales, de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, incluso de la presión de sus familias y representantes. Ninguno de los dos dio una declaración clara sobre las razones de la ruptura, manteniendo un silencio respetuoso que alimentó aún más la especulación. Después de la separación, tanto Kerem como Hande se mantuvieron discretos y profesionales. Evitaron hablar el uno del otro en público y se centraron en sus carreras. Hande se volcó en nuevos proyectos actorales y en colaboraciones con marcas de lujo, consolidando su imagen como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, buscó proyectos más desafiantes y diversificó su carrera, explorando la producción y la escritura. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo entre sus fans. Muchos seguían creyendo que en el fondo, seguían enamorados y que algún día volverían a estar juntos. La fuerza de su química en Senkalkam era innegable y muchos se negaban a creer que ese amor se hubiera extinguido por completo. Los fans continuaron analizando cada uno de sus movimientos, buscando señales que indicaran una posible reconciliación. Y aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante. En los últimos meses han surgido nuevos rumores que sugieren que Kerem y Hande podrían haber retomado el contacto. Se han visto likes y comentarios sospechosos en las redes sociales, coincidencias en eventos y lugares, e incluso testimonios de personas que aseguran haberlos visto juntos. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans, divididos entre la esperanza de una reconciliación y el miedo a una nueva decepción. Cada me gusta, cada comentario, cada aparición pública es analizada con lupa, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Estos rumores, por supuesto, han reavivado la ilusión de sus fans, que sueñan con una reconciliación. Pero, ¿son estos rumores reales? ¿Hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Vamos a analizar las pistas y las evidencias disponibles para tratar de llegar a una conclusión. Primero, es importante tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son figuras públicas muy mediáticas. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier interacción entre ellos es interpretada como una señal de reconciliación. Por lo tanto, es necesario ser cautelosos y no dejarse llevar por las especulaciones. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre la farándula, han dedicado innumerables artículos a la posible reconciliación, muchas veces basándose en rumores y especulaciones sin fundamento. Sin embargo, también es cierto que hay algunas señales que sugieren que podría haber algo más que una simple amistad. Por ejemplo, se ha visto a Kerem darle me gusta a algunas fotos de Hande en Instagram, algo que no hacía desde su separación. Este simple gesto, que podría parecer insignificante, ha desatado la euforia entre sus fans, que lo interpretan como una clara señal de que Kerem sigue teniendo sentimientos por Hande. Además, se ha comentado que ambos han estado en los mismos eventos y lugares al mismo tiempo, aunque no se han dejado ver juntos en público. Estas coincidencias, aunque podrían ser casuales, han alimentado la esperanza de una reconciliación. Otro factor a tener en cuenta es que tanto Kerem como Hande han hablado en varias ocasiones sobre la importancia de mantener una buena relación con sus exparejas. Han dicho que creen que es posible ser amigos después de una relación amorosa y que no ven ninguna razón para guardar rencor. Esta actitud, aunque madura y comprensible, ha sido interpretada por algunos fans como una señal de que la puerta a una reconciliación sigue abierta. Pero, ¿es posible que esta amistad haya evolucionado hacia algo más?
¿Podrían Kerem y Hande haber superado sus diferencias y estar dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor? La respuesta, por supuesto, solo la conocen ellos. Pero basándonos en las evidencias disponibles, podemos decir que no es posible. La química que compartían en Senkalkapm era innegable y es difícil creer que se haya extinguido por completo. Además, ambos han demostrado ser personas maduras y capaces de aprender de sus errores. Es cierto que han pasado por momentos difíciles y que su relación terminó de forma dolorosa. Pero también es cierto que se quisieron mucho y que vivieron momentos muy felices juntos. Y a veces el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. La memoria de los buenos tiempos compartidos y la conexión que aún sienten el uno por el otro podrían ser suficientes para superar las dificultades y dar una segunda oportunidad a su relación. Además, ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Es posible que ahora tengan una visión diferente de la vida y del amor y que estén dispuestos a intentarlo de nuevo. El tiempo separados les ha permitido reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no en su relación, y podrían estar mejor preparados para enfrentar los desafíos que se les presenten en el futuro. Por supuesto, también es posible que simplemente sean amigos y que no haya nada más entre ellos. Pero incluso en ese caso, es bonito ver que han sido capaces de superar su separación y mantener una relación cordial. La amistad es un vínculo valioso que puede ser tan significativo como el amor romántico, y es admirable que Kerem y Hande hayan podido mantener una relación de amistad después de su ruptura. En definitiva, la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza si son amigos, si están enamorados o si hay algo más entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue fascinando a sus fans, y que muchos siguen soñando con una reconciliación. Su popularidad no ha disminuido con el tiempo y siguen siendo dos de las figuras más queridas del espectáculo turco. Y es que al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas y en las segundas oportunidades. Queremos creer que el amor puede superar cualquier obstáculo y que es posible volver a ser feliz después de una ruptura. La historia de Kerem y Hande representa esa esperanza para muchos de sus fans, que ven en ellos un ejemplo de amor verdadero que puede superar cualquier dificultad. Así que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué nos depara el futuro. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y de su talento y seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor o amistad que nos ha cautivado a todos. Seguiremos atentos a sus redes sociales y a los medios turcos, buscando cualquier señal que nos permita vislumbrar el futuro de su relación. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, hemos hablado de la relación entre Kerem y Hande desde sus inicios en Senkalkapm hasta su separación. Hemos analizado los rumores de romance, su viaje a Maldivas, la confirmación de su relación y los motivos de su ruptura. Luego hemos examinado los nuevos rumores que sugieren una posible reconciliación. Hemos analizado las pistas y las evidencias disponibles y hemos tratado de llegar a una conclusión sobre si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Hemos considerado la importancia de la química que compartían en la serie, la madurez que han demostrado ambos después de la ruptura y la posibilidad de que hayan aprendido de sus errores. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de creer en los cuentos de hadas y en las segundas oportunidades y hemos expresado nuestro deseo de que Kerem y Hande sean felices, ya sea juntos o por separado. Hemos reconocido que su historia sigue inspirando a sus fans y que representan la esperanza de un amor que puede superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema tan interesante y lleno de misterio. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Piensan que simplemente son amigos? ¿O creen que hay algo más que se oculta detrás de las cámaras? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías y opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Compartan sus experiencias, sus recuerdos de cuando vieron Senkalkapm y cómo vivieron la evolución de su relación. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado y a que lo compartan con sus amigos y familiares. Así me ayudan a que este canal siga creciendo y a que podamos llegar a más personas. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les guste y que les mantenga informados y entretenidos sobre el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo.
Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así formar parte de esta gran familia. Recuerden que su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir soñando con el amor.